días tengan todos ustedes. Doña Lourdes, muchas gracias. Gracias. Y Ofelia, ¿verdad? Muchas gracias, la delegada del tribunal. Bueno, mi nombre es Ana Brenes, soy la que los acompaña hoy, encargada desde el Tribunal Electoral Universitario. Vamos ahora a escuchar las palabras de la candidata interna que nos acompaña hoy, Catalina Montenegro. Buenos días, Lourdes, María, Marlene y Clara, y también los estudiantes Lauri, Tarquiria, Michelle y Gerson que están acá. Muy lindo cómo nos recibieron y también muy contenta de que este centro ya, por lo menos, aunque sean alquiladas las instalaciones, pero que ya no estemos en aquella casita, ¿verdad? Esta está mucho mejor ubicada y además tenemos más posibilidades de atenderlos y atenderlas de la mejor manera posible. Y es que hace 40 años, cuando la UNED nace, se propone hacer algo que ninguna universidad antes había hecho. Y es una misión, que es la misión de llegar a todos los rincones y una misión de ofrecer la posibilidad de que muchas personas que por su condición de género, por ejemplo, mujeres con muchos hijos o mujeres que no, digamos que estaban trabajando, o por su condición geográfica o por su condición, por ejemplo, de privado de libertad o de discapacidad, pudieran tener acceso a la educación. Y en ese momento innovamos en muchísimas cosas porque además planteamos algo que es la educación a distancia como reto, ¿verdad? En un contexto donde no había ni siquiera dónde estudiar metodologías para la educación a distancia ni de dónde sacar profesionales que pudieran cumplir esa misión. Y hoy, si uno lee las características de nuestra población, estamos cumpliendo con nuestra misión porque el 90% de nuestros estudiantes tienen ingresos que corresponden al quintil 1 y 2. Ustedes saben que los quintiles es como dividir entre el que más gana y el que menos gana en 5, ¿verdad? Nuestros estudiantes tienen familias que están en el 1 y 2, es decir, los niveles más bajos de ingresos en el país. Atendemos casi a un 76% de mujeres, y eso es algo muy importante porque cuando uno piensa en políticas institucionales tiene que contextualizar sus propuestas hacia las poblaciones a las que se dirige, conocer dónde viven, quiénes son, en qué situaciones están, si tienen conexión a internet o no, si tienen condiciones para estudiar en sus casas o no, si se pueden transportar o no, para poder tomar decisiones acertadas. También sabemos que el 90% de nuestros estudiantes son o de colegios públicos o de bachillerato por madurez. Son personas que han logrado sacar el bachillerato y que se insertan a un sistema de educación público porque todavía apuestan a la educación pública en un país donde estamos tomando muchas decisiones que tienden a la privatización de la educación. Ustedes saben que ahora en algunas comunidades llegan universidades privadas y ofrecen las mismas materias que ofrece la UNED. A veces hemos tenido esta situación que la UNED hace los estudios de mercado, se instala en una comunidad y viene una universidad privada y hace una forma de educación que al ser privada tiene otros criterios, y en ese sentido nosotros como concejales tenemos que tener mucha claridad de en qué se diferencia la educación privada de la educación pública. La educación privada tiene una lógica que es la del lucro, y el lucro se plantea en invierto menos, gano más. Entonces, entre más estudiantes gradúe yo más rápido, entre menos invierta en pagarle a funcionarios y más cobre, mejor me funciona el asunto desde el punto de vista privado. Una universidad pública tiene sobre todo una obligación de permitir que toda la población se eduque con calidad, con pertinencia, que saquemos carreras coherentes con las necesidades del país y no un montón de profesionales en un área que luego no van a poder insertarse en el mercado laboral. Tenemos un compromiso con la contextualización de nuestra educación y con la articulación con un modelo de desarrollo diferente, un modelo solidario, un modelo participativo, un modelo, digamos, de modernización, pero también de replanteamiento de los principios básicos del país. Sabemos que Costa Rica se ha diferenciado de muchos otros países porque hemos invertido en educación, y esto un concejal, una
persona que esté en puestos de decisión en la UNED tiene que saber defenderlo, porque así se defiende el acceso al FES, que es el Fondo Especial de Educación Superior, así se defiende que se hagan cumplir leyes que le dan a las universidades públicas recursos para operar, así se defiende lo que hace la UNED como una labor que solamente la universidad pública puede atender. Así se defiende la inversión en nuestros estudiantes, ¿verdad? Porque a veces las tomas de decisión pasan por números y en la UNED no podemos hablar de números, porque no es lo mismo 10 estudiantes en la sede central que 10 estudiantes en Upala, que 10 estudiantes en Quepos, porque esos 10 estudiantes son 10 vidas muy diferentes en comunidades con problemáticas particulares, en situaciones muy distintas unas de otras. Entonces, ¿cómo tomamos decisiones que tomen en cuenta esas particularidades, no solo desde el punto de vista de ubicación geográfica, sino de habilidades? Hay estudiantes que aprenden leyendo, otros que aprenden escuchando, otros que aprenden investigando y haciendo, y esto tiene que tomarse en cuenta a la hora de tomar una decisión. En la UNED hemos tenido un problema, considero yo, y tiene que ver con cómo nos juntamos, tanto los académicos como los administrativos, para tomar decisiones coherentes, porque todas las decisiones administrativas afectan a la academia y al revés. Por ejemplo, ¿quién toma la decisión de la entrega de los 120,000 textos que se distribuyen por cuatrimestre días después de la matrícula? Los administrativos, porque es un asunto de distribución de materiales. Y los criterios son que si se distribuye para tenerlos en los centros y una vez que el estudiante matricule y se le entrega de una vez, van a sobrar o faltar libros. Pero, ¿qué significa entregar los materiales a veces el día antes de la tutoría? Significa que no pueden estudiar para llegar a una tutoría, si es que tienen la tutoría, ¿verdad? En los buenos casos. Porque también sabemos que aunque atendemos a la población que tenemos que atender, también perdemos mucha población. Entonces, de cada 100 estudiantes que se matriculan en la UNED, solo 12 terminan su carrera. Y el promedio de graduación son 7 años. Entonces, todos nuestros esfuerzos y nuestra capacidad para priorizar tiene que ir dirigida a algo muy importante, y es reducir la cantidad de obstáculos que tienen los estudiantes. Entonces, si sabemos que la matrícula se va a caer porque estamos probando un sistema, tenemos que avisarles a los estudiantes, decirles qué hacer si se cae la matrícula, ¿verdad? Pero, por ejemplo, solo con el caso de matrícula, si uno va a la dirección de tecnología y les pregunta que si sabían que el sistema se iba a caer, ellos le dicen a uno que sí. Pero ¿a quién le toca comunicarle a los estudiantes? ¿A los centros? ¿A comunicación y mercadeo? ¿A la DITIC? ¿A los encargados de cátedra? Como UNED no hemos desarrollado la capacidad de comunicarnos con nuestros estudiantes de forma expedita y de forma actualizada. Entonces, proyectos maravillosos como Tutoría Cero se articulan con iniciativas estudiantiles como Campus UNED, que es una plataforma que ha desarrollado esa capacidad. Tienes 12,000 estudiantes inscritos y ellos reciben la información y ellos hacen contextualizaciones, explican cómo votar y cómo matricular y qué pasa si se cae la matrícula. Por otro lado, la matrícula también tiene que ver con el tema de cupos. Si hay pocos cupos, en el segundo que esté la matrícula en línea, todos nos vamos a conectar. Tiene que ver con decisiones, por ejemplo, de inversión. La UNED es una universidad a distancia que solo tiene 50 funcionarios en la DITIC. La UCR tiene 300 funcionarios en informática y no es una universidad a distancia. Y no es que la UCR esté bien y la UNED no, es que para tener algunos criterios a veces podemos comparar, pero hay algo más. De esos 50 funcionarios de la DITIC, más o menos un 30% estudiaron TICS hace 10, 20 años. Y si la UNED no tiene políticas de recursos humanos de actualización de las habilidades de sus funcionarios, en el caso de la DITIC, imagínense, hace 20 años cómo eran las tecnologías y cómo son hoy, y qué requerimos, qué recursos requiere la DITIC para dar mejores servicios, qué funciones tiene asignadas. Por ejemplo, la DITIC mantiene todos los equipos de toda la UNED, son 5,000 dispositivos, que es muy raro, pero si aquí se daña una computadora hay que mandarla a San José por transporte, esperar a que la arreglen, esperar a que regrese, y eso tiene que ver con una centralización de los servicios y las capacidades de la UNED,
que atenta contra nuestro propio modelo. El 76% de los funcionarios de la UNED estamos en la sede central. Entonces, si tenemos lineamientos de política que tienden a democratizar los servicios de la UNED, descentralizar todos los servicios para los estudiantes y hacer llegar la educación a las comunidades, tendríamos que tener una visión de mayor acceso equitativo a recursos humanos, ¿verdad? Y hablamos de centros, algunos que tienen, por ejemplo, gente que hace extensión e investigación, otros no, algunos tienen gente que tiene habilidades para la orientación o el trabajo social, que muchas veces es incluso por la voluntad de los mismos funcionarios, otros que más o menos salen algo de computación y resuelven algunos problemas, pero esto sí tiene que ver con políticas que sean coherentes con nuestros lineamientos para que a la hora que digamos que los centros tienen que hacer extensión, tengamos los recursos propios por comunidad para hacer extensión, que no es lo mismo hacer extensión aquí que en Parrita o hacer extensión en Upala, porque son realidades muy diferentes. Este centro universitario está articulado con la comunidad, tiene programas artísticos, tiene vinculación con la municipalidad, tenemos una comunidad que va a tener una biblioteca en una antigua casa bananera, o sea, hay recursos que logra articular el centro por la voluntad de Lourdes. Pero si en otro centro hay un administrador que no tiene la voluntad o la voluntad de ustedes que trabajan aquí, entonces no se dan esos procesos. Entonces las políticas tienen que tender a proveer que los funcionarios y la UNED tengamos esa capacidad de articulación y de trabajo mucho más vinculado, actualizado, organizado. Tenemos también, por ejemplo, digamos, toda la obligación de proveer condiciones para que los funcionarios puedan actualizarse, pero también regularizar la condición de interinazgo de muchos funcionarios UNED, de repensar el lugar del tutor en la UNED. Tenemos, por ejemplo, tutores que les toca hacer viajes a lugares muy distantes para ir a dar una tutoría. ¿Cómo podríamos fortalecer esa figura de que sea un tutor que dé varias tutorías en varias materias que sean de su área, para poder posibilitar que más estudiantes reciban servicios? ¿Cómo podemos tener tutores que tengan herramientas para que si la tutoría es presencial, puedan poner audios, videos, hacer preguntas ellos a los estudiantes y no sentarse y decir preguntas o leer la unidad didáctica en la clase, ¿verdad? Pero no solo eso, sino también si nosotros como universidad no tenemos la capacidad de ofrecer tutorías presenciales, no hacer, digamos, planes remediales que impliquen que los estudiantes tengan que desplazarse a San José, a tutorías que empiezan a las 8 de la mañana, cuando hay estudiantes, por ejemplo, los de la Cruz, que el primer bus sale a las 3:30 y llegan a las 9:30 a la tutoría, o ponerlas en la noche, de manera que usted tenga que quedarse a dormir si vive en un lugar lejano, o tener que estar recorriendo distancias o poniéndose de acuerdo para juntar los 10, entonces unos de Palmares, otros de Punta Arenas, otros, ¿verdad? Ir buscando cómo juntar los 10 para recibir una tutoría. Entonces, la tutoría no es obligatoria, no debe ser obligatoria en un sistema a distancia, pero si existe, tiene que estar pensada desde otros criterios, por ejemplo, la dificultad de las materias. Si tenemos materias como mate financiera o estadísticas o física, sin volver a ver a nadie, ¿verdad? Que son materias complejas, tenemos que priorizar en hacer materiales para esas materias. Y los criterios son, para esas materias hay tutoría, aunque haya un estudiante matriculado, porque son materias muy difíciles. Y no tomar las decisiones así hace que tengamos estudiantes que estudian una carrera completa y por un curso no se pueden graduar, se van a una U privada, convalidan las materias y logran graduarse o se pasan de carrera, como es el caso de una compañera que estudió administración y no pudo terminar, entonces se pasó a educación preescolar. Pero en educación preescolar habían tareas, por ejemplo, de ir y ver un colegio privado en una comunidad donde no hay colegios privados o kinders privados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para contextualizar nuestros materiales y para comprometernos que las materias que nosotros abrimos tengan que tener producción mediada, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos un buen equipo de productores audiovisuales en la UNED y una buena inversión que además se articula con los fondos AMI
acabamos de construir laboratorios de primera para hacer producción audiovisual y producción virtual. ¿Cómo? No solo priorizamos en lo que los estudiantes necesitan, sino entender hacia plataformas abiertas y gratuitas. Hoy en día, por más que el Internet haya reformado nuestras vidas en muchos sentidos, hay una cosa que se llama brecha digital. ¿Y eso qué quiere decir? Que la mayoría de personas en Costa Rica, si tienen conexión a Internet, es por celular y no en telefonía de hogar. Esto quiere decir que usted desde su teléfono tiene que accesar las plataformas, leerse textos y mandar tareas con a veces dificultad de conectividad, y quiere decir que los estudiantes tienen que pagar extra por servicios para poder estudiar. Entonces, cuando nos referimos a plataformas abiertas y gratuitas, en ese sentido, llevamos una propuesta, o yo digo que llevamos porque yo no me siento sola en la UNED, hay mucha gente que piensa, digamos, que deberíamos de cambiar cosas con la que me siento comprometida, ¿verdad? Una propuesta de hacer cumplir una ley que tiene la UNED, ya aprobada desde el 2008, que le da a la UNED una frecuencia de radio y un canal de televisión. Y ustedes dirían, radio, o sea, es como volver al pasado. Pero la radio es el medio de comunicación más expedito, más barato de producir, más fácil de contextualizar y más fácil de democratizar. ¿Cómo? En lugar de tener salas de videoconferencias en 13 centros y no en 37, tener una sala multimedial, digamos pequeña, con capacidad también de transmisión de audio o video, como lo que estamos haciendo aquí. Vean que nosotros en una cajita andamos todo para hacer transmisiones. Entonces, por ejemplo, las tutorías que se dan se pueden transmitir desde el centro hacia la comunidad, o podemos producir con altísima calidad en nuestros estudios, ¿verdad? Ya en lugares más controlados, tutorías para llenar de contenido algunos cursos que son particulares, que además necesitan otros instrumentos como fotografías y datos y, ¿verdad?, cosas más interactivas, para hacerlas llegar a través de un canal abierto y gratuito que esté accesible a los estudiantes en cualquier comunidad y condición, incluso si tienen una discapacidad visual, que pueda ser un sistema de comunicación y formación auditivo, y si tienen una discapacidad auditiva, que pueda ser visual, ¿verdad? Esto es una tendencia a políticas de inclusión, ¿verdad? Bueno, sobre todo venimos a los centros a escucharles a ustedes, a contestar preguntas y a ponernos a la disposición. Por lo menos como candidata, creo que en el Consejo hay que tener mucha capacidad para negociar, para dialogar y para colocar a los estudiantes en el centro de nuestro quehacer, no solo desde las palabras, sino también desde las decisiones concretas, y a los centros universitarios como instancias que articulan todos los procesos UNED, porque aquí se hace la matrícula, aquí se aplican los exámenes, aquí se devuelven las evaluaciones, muchas veces con un 40 sin decir por qué, o un 80 sin saber qué hicimos bien o mal. Y por otro lado, aquí es donde los servicios se solicitan. Entonces, los centros nos dan esa posibilidad de conocer todo el proceso UNED. A veces en San José estamos los que producen unos materiales por un lado, los encargados de cátedra por otro, la editorial por otro, planificación por otro, y hay que tomar decisiones desde la lógica de la planificación y la articulación con la información que tenemos sobre quiénes son nuestros estudiantes. Gracias. Buenos días, mi nombre es Michelle Morales, yo formo parte de la junta directiva de los representantes estudiantiles, bueno, corríjame, de la asociación de los representantes acá. Se nota, la pregunta sería para los dos, una pregunta en general. Se nota que los dos tienen mucho conocimiento de cómo se trabaja en la UNED. Los dos son internos, se nota que ya han trabajado acá. Bueno, externo, pero tiene hijos. Externo. Tiene hijos que estudió en la UNED, entonces tiene conocimiento más o menos, o una vista amplia de cómo es que se vive como estudiante. Su discurso fue más, analiza la situación de la UNED. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son sus metas puntuales y cómo van a llegar a cumplirlas? Porque es una duda en general. Gracias. ¿Otra pregunta?
chicos, compañeros. Buenos días, la pregunta sería también igual para los dos. Mi nombre es Gerson Rojas, soy representante delegado de la Defensoría de los Estudiantes. Y los dos, doña Catalina hablaba sobre trabas y don Fernando hablaba también sobre deserción. Uno como estudiante ha escuchado y ha visto también estudiantes que se han ido muchas veces porque dicen, no, es que la UNED, si estudia ahí voy a durar toda la vida en sacar la carrera. Eso se da principalmente desde mi análisis y espero que ustedes también puedan darme su criterio al respecto, es sobre la oferta académica. Muchas veces la oferta académica no está hecha para que los estudiantes vayan continuamente llevando 3, 4 materias, tal vez como dicta el plan de la carrera. Entonces, ustedes como candidatos, ¿cómo pueden corregir eso? Porque muchas veces es eso, la oferta académica limita a los estudiantes a seguir su ritmo y a terminar la carrera en un tiempo determinado y que también provoca deserción porque muchos estudiantes que carecen de recursos económicos solo pueden llevar una materia por cuatrimestre. Entonces, ¿de qué manera ustedes pueden llegar a mejorar eso? ¿Otro compañero? Bueno, vamos a escuchar. ¿Sí? ¿Quieres? Estoy muy de acuerdo con lo que… Mi nombre es Lourdes Chávez, sí, don Fernando. Usted no me conoce, yo soy la administradora de este centro. Sí, el nombre, para servirle, Lourdes. Los dos, pues, han hablado de la forma de hacer fluir la universidad en bienestar de los estudiantes. Catalina hablaba de la misión de la UNED, llegar a todos los rincones, accesibilidad, llegar a la mayoría de los estudiantes que pertenecen a los quintiles 1 y 2, luego la procedencia de la mayoría de colegios públicos, bachilleratos por madurez y la necesidad de que todos se eduquen, la misión de la UNED claramente. Y sí, igual que los estudiantes, yo también fui estudiante de la UNED, viví lo que ellos viven, que ya ellos no deberían de vivir lo que yo viví hace años ya, pero los veo padeciendo por lo mismo. Y es como la academia les llega, la dificultad que muchas veces siguen presentando ciertas materias para llegar y hacer posible, porque no se trata de que pasen al final con 1000 esfuerzos con un 70, no se trata de que sean medios profesionales de 70, ¿verdad? Se trata de que tengan una educación, ¿verdad?, buena, que sean competitivos. Y es difícil porque por lo menos el estudiante de Quepos tiene a veces las tutorías básicas y a veces no todas, porque aún pasando 10 estudiantes a veces no nos mandan tutor porque la cátedra no tiene más tutores y entonces se le da preferencia a donde hubo más estudiantes. Y a pesar de tener 12, 14 en alguna materia, pues no nos mandaron tutor. Y no es tan fácil a veces decir, bueno, conéctense a internet, porque ellos viven en lugares donde no hay internet, pero donde sí sería posible la radio. Y yo pienso que la UNED debe de retomar la radio para que sí le llegue de verdad a los estudiantes que viven en zonas donde el internet no es fácil. En este país el internet no llega a todos lados. En la misma carretera aquí, la costanera, usted va por ciertos lugares
y no hay señal, se pierde y ellos viven ahí. Entonces, ¿cómo ayudar, verdad? O que ustedes desde el Consejo Universitario ayuden a que la academia llegue, a que se tomen decisiones donde se les pida a los profesores y a los tutores, no sé, grabar sus tutorías de toda la materia que va a ser evaluada, que las podamos tener en los centros, que un estudiante no necesita ir a San José, sino puede venir al centro o hacerle llegar, ¿verdad? O la oportunidad de tener las tutorías de todas sus materias, porque si está matriculada en uno, ya eso le da derecho de tener su tutoría. Él no tiene culpa que no hayan 10, 15 o 20 estudiantes matriculados en su materia, ni tampoco tiene culpa de vivir donde le tocó vivir. Entonces, hacer accesible la educación, buscar los medios y las maneras de llevarle la academia bien llevada a los lugares, a sus posibilidades. Y a mí me preocupa mucho eso, hasta que me eriza el pelo, saber de que tantos se matriculan y solo 2 van a ser licenciados. O sea, eso es alarmante. Esos números, decir que yo tengo 200 estudiantes en Quepos, pero ¿en qué niveles están esos estudiantes y dónde los vamos perdiendo? Y si todos están en generales. La mayoría, el grupo más grueso está en las primeras etapas, pero más allá. Entonces, ¿de qué manera? Yo creo que la intención y la preocupación de todos es cómo los vamos a acompañar a que los 10 que matricularon y vinieron así con un gran deseo, ¿verdad?, de graduarse en la UNED, de verdad se gradúen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ayudar? Y ustedes desde el Consejo Universitario a que sacudamos, ¿verdad? Sacudamos los estamentos donde se toman las decisiones y poder hacer accesible de verdad esta educación que sea para todos. Bueno, algunas de las prioridades que yo he planteado también es, ustedes no tienen acceso al correo institucional, entonces tal vez no tienen la claridad de los procesos y cómo ha sido todo este tiempo de campaña. En lo personal he solicitado una reunión con cada instancia para construir ejes, ¿verdad? Mi plan de trabajo es un plan muy amplio, ustedes lo pueden ver ahí, digamos, sobre todo como una visión y un posicionamiento sobre la educación, ¿verdad? Sobre la producción de utilidad social de la información y de los procesos de aprendizaje. Pero mi primer compromiso tiene que ver con fortalecer las buenas prácticas. Por ejemplo, Jason y yo conversamos ahora y él me dijo, vieras que había una materia muy complicada, hicieron una tutoría que se colgó en la web para el curso de plantas complejas y plagas de insectos, ¿verdad? Plantas competitivas y plagas de insectos. Esa tutoría a mí me permitió entender la materia. O, por ejemplo, una escuela como la Escuela de Educación que tiene un centro de investigación en la academia que se llama CINET, donde hay estudiantes, tutores, encargados de cátedra y programa haciendo procesos de investigación, donde los estudiantes tienen horas y van trabajando en sus proyectos, trabajos finales de graduación y van aprendiendo con los propios funcionarios de la UNED, ¿verdad? O por ejemplo, una cátedra como la Cátedra de Historia, que tiene un encargado de cátedra muy activo y que hace videotutorías, videoconferencias, pone PDFs, pone PowerPoints, les manda por teléfono, o sea, que es una práctica que hace, ¿verdad?, que los estudiantes que llevan el curso de Historia se sientan acompañados. O por ejemplo, la iniciativa de la Cátedra de Sociología de cambiar los exámenes. Era una materia que los estudiantes repetían mucho, entonces pusieron un examen más investigativo y más de escribir. El estudiante tenía 15 días para contestarlo, se lo llevaba a su casa, lo podía contestar y lograron mejores aprendizajes y mejor, digamos, porcentaje de estudiantes que pasaban la materia. O experiencias
voy a hablar de Onda UNED, pero Onda UNED es un programa de radio que el 95% de su producción está articulada con cursos, materias, investigaciones, tutorías, ¿verdad? Son ejemplos de iniciativas de algunos sectores o centros universitarios, por ejemplo, que toman en sus propias manos algunas medidas de contención y medidas de acompañamiento a los estudiantes. Por ejemplo, y no sé si puedo hablar de eso o no, pero hay un centro universitario donde yo llegué y me di cuenta que los estudiantes tienen comida. O sea, parece algo muy insignificante, pero un pinto puede hacer la diferencia en una comunidad donde el estudiante tiene que escoger si coge el bus o si desayuna, ¿verdad? Y todas esas medidas afirmativas hay que hacerlas desde una contextualización, porque no podemos tener una política de va a haber pinto en todos los centros, pero solo los digamos, quienes están a cargo de los centros, esas personas que están en la cotidianidad, ellos saben qué decisiones hay que tomar, y esa es otra de las propuestas que yo tengo, y es el fortalecimiento de autonomía para la toma de decisiones. Por ejemplo, ¿a qué hora son las tutorías? ¿A qué hora son los exámenes? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo le podemos dar a los estudiantes? Porque ustedes saben si vienen de un lugar, si el mar creció, si se desbordó un río, si hubo un problema, si la persona tuvo que buscar con quién dejar a los chiquitos para venir a hacer un examen. Ustedes lo saben. Y para generar autonomía en la toma de decisiones en una institución, tienen que haber criterios para la toma de decisiones, ¿verdad? Y carecemos de criterios. Por ejemplo, ustedes podrán decir, ¿cuáles son los criterios para definir dónde se construye un centro y dónde no? Algunos de oportunidad, como el caso de Pavón, que fue una ley específica que donó, digamos, o que dotó de recursos para hacer ese centro en esa comunidad. Otros son criterios que desconocemos. ¿Cuál es el criterio? Mayor cantidad de estudiantes, dificultad para la aplicación de exámenes, porque por ejemplo usted puede ir a Monteverde y es un centro en convenio con el MEP y usted pregunta y ellos dicen, no tenemos problema, aplicamos exámenes en las aulas, pero puede ir a un centro como Siquirres y ver que todo el espacio del centro es como una salita o Acosta, que es un garaje prácticamente, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, si hay un centro que tiene 200 estudiantes y no tiene cómo aplicar exámenes, ¿verdad? O si hay una comunidad que tiene un terreno donado frente a un terreno alquilado que tal vez es más sostenible, en una ubicación más pertinente. Entonces, para poder generar autonomía en las instancias hay que tener criterios muy claros. Las cosas se hacen con estas prioridades, con estas variables, y para eso tenemos instancias en la UNED que investigan y que planifican. Tenemos toda una vicerrectoría de planificación, tenemos como universidad que poder plantear un proyecto a largo plazo, un proyecto UNED a largo plazo y decir, ok, vamos a improvisar. Por ejemplo, a veces recibimos fondos para abrir una carrera que hay que abrir de un cuatrimestre al otro. Entonces no nos da tiempo de hacer materiales, ¿verdad? Pero sí podemos planificar que a un año o a dos vamos a tener materiales para el tanto por ciento de las materias, ¿verdad? Y esto tiene que ver con articulación. Otra de las prioridades que tendría yo en el Consejo es el tema de la participación y la consulta. Por ejemplo, en este momento se está discutiendo el reglamento estudiantil y ni la Defensoría de los Estudiantes ni la Federación han sido consultados o han sido, digamos, tomados en, ni las asociaciones, ¿verdad?, para tomar decisiones en el reglamento estudiantil. Y lo mismo ha pasado muchas veces en decisiones que tienen que ver con las cátedras y los programas que no se toman de manera consensuada. Incluso los centros tienen una propuesta de, digamos, transformación de los modelos de toma de decisión con una serie de instancias, pero las propuestas no necesariamente vienen de una consulta participativa, ¿verdad? Porque uno se encuentra en la UNED que muchas personas saben qué es lo que hay que hacer. Entonces los tomadores de decisión tienen que comprometerse a escuchar y a sustentar la toma de decisiones haciendo un balance, ¿verdad? No podemos decirle que sí a todo, ni tampoco podemos decirle que no a todo, y no podemos ver a la UNED como que todo está mal o como que todo está bien. Entonces requerimos de una generación de nuevas personas, digamos, que asuman liderazgos desde una perspectiva como equilibrada, no es estar contra la administración ni a favor en todo, sino cada decisión verla desde sus implicaciones. Por otro lado,
el tema del modelo pedagógico. Tenemos dos problemas con el modelo pedagógico. Uno, que no lo conocemos. Es decir, en cada presentación de candidatos a veces uno se le ocurren soluciones que ya están en el modelo pedagógico y soluciones que habría que actualizar en el modelo pedagógico de la UNED, pero por ejemplo yo les digo, son contadas con la mano las materias que en la construcción de la unidad didáctica contemplaron todos los multimedios y medios y plataformas de la UNED. Entonces, cuando uno produce materiales, cuando ya la materia está escrita, digamos la unidad didáctica, y a uno le dicen, ve a ver qué radio le produce, ve a ver qué video le hace, ve a ver qué mete en la videoconferencia, deja ver que no tenemos la capacidad desde la génesis de los cursos de decir, este contenido es mejor para radio, este contenido es mejor en un texto mediado, y tenemos el gran problema cuando uno va, vamos, a conversar con la gente que hace las unidades didácticas, que vienen autores que lo que quieren es escribir un libro y no un texto mediado para educación a distancia con los globitos de recuerde tal cosa, haga tal ejercicio. Entonces tenemos también que hacer procesos para capacitar a nuestros productores de materiales y a nuestros tutores para que los procesos de aprendizaje fluyan más desde un modelo de educación a distancia y sean realmente a distancia y no pensados en la presencialidad. Y esto pasa por reconocer y ver dónde están los recursos UNED. Cuando usted llega a una tutoría y no ve los recursos en el aula, y no ve los recursos en el tutor, y no ve los recursos en los materiales, y no ve los recursos en las orientaciones de curso o en los exámenes, usted dice, aquí hay algo que revisar. Hay orientaciones de curso que están muy difíciles de comprender. O sea, nosotros recibimos consultas de estudiantes que dicen, es que no entiendo, esta tarea no la entiendo. Entonces tenemos que mediar desde la orientación hasta el correo que enviamos, hasta digamos, la fotografía que posteamos para llamar a los estudiantes a una actividad, porque somos una universidad que hace educación y hay procesos de aprendizaje no solo en el aula y en el examen, ¿verdad? Que ojo, las formas de evaluación tienen que verse, y ahí sí hay una propuesta de la Vicerrectoría académica de centrarse en el aprendizaje. ¿Y todo esto para qué? De evaluar para aprender, es decir, que mi examen sea también, digamos, la materia que voy a estudiar, lo que hice bien y lo que no hice bien. ¿Con qué finalidad? Que nuestros estudiantes no solo sean campeones en sortear obstáculos, que para mí los estudiantes UNED no solo tienen mucha inteligencia, mucho compromiso, sino una capacidad de sobreponerse a los obstáculos de la vida que es asombrosa. O sea, a teléfonos que no contestan, a tutorías que no se dan, a textos de editoriales extranjeras que tienen 1000 páginas y que solamente hay que saber cuáles son las 10 que hay que leer, ¿verdad? En un mar de información. Reponerse a, digamos, fondos solidarios que gastan tratando de resolver nuestras propias medidas remediales. Entonces, ¿de qué se trata? Que la energía de los estudiantes y de los funcionarios se ocupe en las tareas sustanciales. Queremos que los estudiantes tengan la menor cantidad de obstáculos para que su tiempo esté dedicado a leer, a investigar, a hacerse preguntas, a aprenderse cosas, a descubrir mundos, a transformarse, porque si los estudiantes tienen experiencias vitales de aprendizaje así, van a ser los mejores trabajadores y los primeros que vamos a querer contratar en cualquier institución o empresa. Entonces, pensar sobre reducción de tiempos, a veces, digamos, en Monteverde nos preguntaban que qué pensábamos de volver a los semestres, ¿verdad? Y yo decía, es que más importante que si pensar semestres o cuatrimestres, es cómo hacer que los estudiantes no hagan octomestres o 2 semestres, si llevan 3 veces la materia, ¿verdad? ¿Cómo mejoramos todos los materiales para que la lleven una vez, aprendan todo lo que tienen que aprender y pasen a la siguiente, ¿verdad? Y esto tiene que ver con articulación. Sabemos, por ejemplo, que hay tutorías que chocan. Cuando usted lleva el bloque, los mismos días están las tutorías de las materias que usted está llevando, entonces usted tiene que escoger si llevar una o la otra. Perfecto, si chocan las tutorías, tiene que tener las 4 tutorías colgadas en la web o puestas en un CD en su centro universitario o transmitidas por alguna vía a la que usted tenga acceso, pero es como la lógica de donde vamos a pensar. Y la última cosa, porque yo creo que yo hablo mucho, es el tema de la articulación.
Hay que conseguir apoyos, ¿verdad? No solo del sector estudiantil, sino de los sectores académicos, de los centros, de la gente que está haciendo investigación y extensión, que tienen esa claridad, porque un concejal no logra las cosas sola o solo, ¿verdad? Sino desde una articulación, una reflexión, desde la construcción de argumentos para defender tomas de decisiones que reflejen que los estudiantes y las comunidades y el país, digamos, se van a beneficiar por cosas muy concretas que se pueden ver, mejoras continuas y procesos articulados también. Gracias. Buenos días, mi nombre es Freddy Velázquez. Ahora que usted, Freddy, ahora que usted está hablando de la representación estudiantil ante el Consejo Universitario, somos la única universidad pública que solo tenemos un representante ante ese consejo, pero no es porque el movimiento estudiantil no quiera nombrar otro representante, es porque los mismos concejales lo han negado durante años. Incluso hasta el año pasado se logró que cuando el presidente no está, pueda estar el vicepresidente. Antes de eso, si el presidente no podía llegar, no había representación estudiantil, la voz del estudiante no era escuchada, simplemente quedaba vacío el espacio. Y después usted ha hablado mucho de las tutorías, pero no ha hablado de los tutores. O sea, el tema de contratación de tutores. Los tutores que dan química, todos son de la UCR, al igual que los asistentes de laboratorio. Y ellos vienen de un modelo en el que ellos tienen un semestre para estudiar. Entonces ellos no saben cómo evaluarte, porque a mí me han mandado retroalimentaciones en las que me dicen, esto está mal, nada más. Entonces, ¿por qué no contratar tutores egresados de la UNED que saben lo que es ser estudiante UNED? Muchas gracias. Freddy, genial, porque no solo, digamos, el tema de la representación estudiantil en la UNED es un tema muy importante. Desde la destitución de un representante estudiantil en el Consejo Universitario, ¿verdad?, con el caso de Isamer, hasta, digamos, la solicitud de 2 espacios, pero no solo eso. También nosotros en nuestros estatutos hemos establecido que haya un representante estudiantil en CONRE, que es el Consejo de Rectoría, donde están los vicerrectores y el rector. En el CONRE hay un espacio para un estudiante y cuando la federación pregunta que por qué no hay estudiantes, la respuesta es que el día que tomen una decisión relacionada con la vida estudiantil van a llamar a un estudiante. Y la federación dice, con toda la razón, que todas las decisiones que ellos toman afectan a los estudiantes. Pero no solo eso, ¿cómo fortalecemos la participación de los estudiantes brindándoles acceso a información? Por ejemplo, si usted quiere saber cuál es el presupuesto de la UNED ejecutado, va a encontrar información hasta el 2015, porque en la web no está ni el 16 ni el año que está en curso. Y si abre ese documento, no está mediado, entonces es muy difícil entenderlo. ¿Cómo hacemos para fortalecer la participación también desde la generación de espacios para informarse, para conocer la realidad de UNED y para hacer propuestas? Los estudiantes son muy importantes y por eso, y ahora sí que tengo un chancecito más, les puedo hablar de mis compromisos en la reforma, digamos, en tratar de impulsar que se reforme el estatuto orgánico. El estatuto orgánico establece 2 cosas que son complicadas. La primera, que los estudiantes solo representan el 15% a la hora de votar en peso electoral. Y la segunda es que se tienen que empadronar. Entonces, esa es otra piedra más en el camino. Los estudiantes que tengan los 24 créditos deberían de estar automáticamente en el padrón y votar si así lo desean, ¿verdad? Eso es algo que nosotros tenemos que revisar, porque para que ustedes voten, nos contaba un estudiante que se trató de empadronar de forma digital y no tenía teléfono de hogar, entonces no llenó el número de teléfono de hogar y el sistema no le permitió seguir. Entonces, por ejemplo, ustedes no saben que pueden poner 2 veces el teléfono celular para continuar, pero si un estudiante tiene esa situación en su casa, la única opción que le queda es ir al centro y buscar al delegado o a la delegada. Y eso deja ver, digamos, una visión que hay que revisar de colocar a los estudiantes en un lugar que no es tan trascendental en la universidad. Yo quiero referirme a 2 cosas.
nosotros recientemente aprobamos un reglamento para la vinculación externa y generación de recursos, que es muy bueno y se articula mucho con lo que Fernando está proponiendo, pero a mí me preocupa algo, y es que las personas que estamos como funcionarios haciendo extensión, investigación, docencia o labores administrativas, tenemos que asumir la carga extra de hacer proyectos para generar recursos. Entonces, si nosotros necesitamos vender servicios, también la UNED tiene que tener gestores de proyectos y gestores de recursos, y eso no puede ser una tarea de recargo que algunos asumen, otros no, ¿verdad? Aunque es un reglamento muy completo que contempla también apoyo para que uno pueda hacer gestiones, también tenemos que pensar que a veces es muy difícil decir, o sea, no solo tengo mucho trabajo, sino que ahora me toca generar recursos y no tengo las condiciones, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir pensando en toda esa área de financiamiento y gestión de recursos con una visión coherente. A veces no, tenemos lineamientos y reglamentos muy pertinentes, pero a la hora de la práctica concreta no tenemos los recursos, ¿verdad? Sobre los trabajos finales de graduación, la propuesta de Fernando de ir articulando de los cuatrimestres anteriores. Ustedes saben que en la UNED pasa algo que es, hay que revisar, y es que si ustedes se matriculan en trabajo final de graduación, van a tener que pagar todos los cuatrimestres que duren haciéndolo, aunque no reciban servicios de tutores, guías o servicios para apoyarlos a hacer su trabajo. Esto no debería ser así, porque eso, digamos, excluye a un montón de gente de poder hacerlo, porque para poder presentarlo tienen que pagar varios cuatrimestres, ¿verdad? Entonces hay que ir revisando algunos, digamos, aspectos para ir facilitando que ustedes puedan desarrollar las habilidades investigativas desde que comienzan a estudiar, no los últimos cuatrimestres, sino desde que comienzan, y articular toda nuestra expertise en investigación con los trabajos finales. Digamos, yo siempre planteo que los investigadores de la UNED deberían dirigir trabajos finales, y cuando hablo del CINET, es una iniciativa en la Escuela de Educación, o el CITET, que es de la Escuela de Exactas y Naturales. Uno dice que son iniciativas geniales y modelos a apoyar, pero que a veces eso no se traduce en las posibilidades que tenemos en los centros, ¿verdad? De articular, de hacer investigación. Entonces tenemos como proyectos laboratorio que deberían de fortalecerse para que realmente los centros universitarios tengan también algún beneficio o alguna posibilidad de articulación desde ahí. Sobre las frecuencias y el proceso de digitalización, ustedes no sé si saben que la UNED en la ley que se aprobó en el 2008 tiene una frecuencia análoga de televisión y una frecuencia de radio. Una frecuencia análoga de cara a la digitalización que se va a dar ahora, quiere decir que de un canal puedo sacar 6 subcanales. Es decir, que podría tener varias programaciones, ¿verdad? Como decir, si es el canal 20, 21, 22, 20 puntos, ¿verdad? Pero no solo eso, sino también que podría permitir que nosotros hagamos transmisión de televisión celular y que podamos ofrecer servicios de internet. Entonces, la apuesta a ofrecer internet, si vamos a virtualizar cursos y textos, debería ir a decir, o hacemos un convenio con el ICE, o a través de nuestra frecuencia de televisión digital ofrecemos internet gratis a nuestros estudiantes, porque si usted se matricula y vamos a virtualizar, hay que proveerle la plataforma. Pero mucha gente no sabe qué es lo que pasa a nivel país, y es que las frecuencias están en manos de concesionarios privados. Entonces, si a la UNED con una ley, ¿verdad?, desde hace tantos años no le han dado su frecuencia, ¿qué le van a dar a una comunidad una frecuencia para hacer televisión o radio educativa o comunitaria? Y ahí la federación ha jugado un papel fundamental, porque la Federación de Estudiantes presentó un caso a la Defensoría de los Habitantes diciendo que por qué no se estaba respetando el derecho de los estudiantes a recibir información a través de la radio y la televisión, cuando la UNED en su ley de creación dice hágase educación a través de los medios de comunicación. ¿Y saben qué concluye la Defensoría? Que el MISIT y la SUTEL están incumpliendo con su obligación porque no están haciendo una ley, digamos, ser ley, ¿verdad? Y que la UNED ha incumplido por no haber hecho las solicitudes desde las instancias pertinentes. Entonces, es muy interesante, ¿verdad? Porque eso deja ver
que no hemos fortalecido lo que tenemos, que no hemos aprovechado el potencial de lo que tenemos. O sea, una frecuencia de televisión puede costar millones de dólares en el mercado negro, porque así es como se transan. Se pagan millones de dólares de un concesionario que hace muchos años tuvo la concesión, que hoy está en su casa, que no le paga al Estado nada, porque las de radio pagan solamente 2.600, 3.000 colones al año, y las de televisión, que se actualizó el canon, pagan 167.000 colones al año. O sea, Canal 7 en 2 segundos de pauta, en un horario AAA, en un partido, en algún programa, gana en 2 segundos lo que le paga al Estado por año. Y hacen publicidad, propaganda y venden, y además nos llenan de programación. Hay una tendencia, digamos, que permitió, o sea, el Fondo Fonatel se establece en el 2009 con la aprobación del Tratado de Libre Comercio y la apertura de la telefonía. Entonces se dice, ok, a Claro y a Movistar les vamos a permitir vender servicios, pero les vamos a cobrar un porcentaje para abordar el tema de brecha digital. Es cierto que podríamos conseguir esos recursos y hacer cosas, pero también en el 2009 se derogan muchos artículos de la ley de radio para que venga un inversor extranjero. Antes había un límite. Los medios de comunicación tenían que ser de manos, digamos, de capital nacional. Y al quitar ese artículo viene Repretel, que tiene millones de millones, porque es de un concesionario que a nivel de toda América Latina tiene canales de televisión, que es el dueño de todos los canales en Guatemala, de la mitad de los canales en Nicaragua, y que tiene canales que transmiten lo mismo, que son novelas enlatadas, hechas en un laboratorio, en quién sabe dónde, que nos ponen a ver lo mismo a todos, ¿verdad? Va comprando y comprando frecuencias y no nos damos cuenta que en Costa Rica no hay televisión educativa, ni radio educativa, solo comercial o religiosa. Y hay 7 frecuencias únicamente de 102 de radio que no son comerciales o religiosas, que son las de la Radio U, que son 3, Radio Nacional, que son 2, y las que tiene el ICER, que son 2. Entonces, si a la UNED el Estado no le reconoce su derecho, y esto es algo que sí tiene que ver mucho con los servicios y aprovechar lo que tenemos, imagínense al resto de comunidades. Bueno, y podemos seguir aquí hablando miles de los tutores, de las capacidades que requiere un tutor para educación presencial. Yo sí lo dije al principio, que no solo no tenemos tutores, digamos, ubicados en la educación a distancia, sino que no tenemos productores de materiales, o nos cuesta mucho conseguir productores de materiales pensados desde la educación a distancia. Para eso la UNED creó 2 maestrías. Se suponía que nosotros íbamos a estudiar las maestrías en tecnologías de educación a distancia, ¿verdad? Y las maestrías que tenemos para formar gente con esa expertise. Pero nuevamente, si uno está en Quepos, tiene que ir a San José a llevar la maestría como funcionario. Entonces, esas políticas que son de recursos humanos, de actualización de las capacidades, sobre todo en tecnología y en educación de nuestros funcionarios, tienen que ser políticas de recursos humanos que mejoren o que nos den habilidades, o por lo menos que nos ubiquen en un sistema de educación a distancia, que es distinto que virtual, ¿verdad? A veces se trata como de pensar que la virtualización va a resolver todos nuestros problemas o que la tecnología los resuelve, porque son plataformas, pero el proceso de educación es un proceso de aprendizaje y transformación individual que se tiene que generar. Puede ser que por teléfono, puede ser que por la radio, puede ser que con un texto, pero tenemos que lograr nuestro objetivo, y es que ustedes se gradúen con la mayor cantidad de habilidades. Bueno, cuando yo estudié, bueno, en ese momento tenía una memoria muy grande y podía aprenderme, ¿verdad? Y recitar, porque eso era así. Pero sí, ellos a veces me dicen, doña Lourdes, ¿usted cree que me haya revisado el profesor? Porque no hay esa devolución educativa. O sea, entonces, si no lo sabe hacer, no lo sabrá hacer nunca, porque nadie le explicó ni siquiera ese solucionario, que no importa que sea virtual, pero que esté. Inclusive, a veces uno dice, si el profesor se sentó a desarrollar este examen que hizo, porque viene solo una parte del examen está bien, y acabamos de pasar unos exámenes que
como 3 partes del examen estaban mal confeccionadas y el estudiante se evaluó como por una parte nada más. Si en esa una parte salieron mal, perdieron toda oportunidad, entonces eran 20, 30, 40 y 3 partes del examen estaban mal hechas. No correspondía a la materia que ellos debían. Eso no puede ser. Eso, o sea, ¿en qué está pensando la persona que hace ese examen? Y si lo resolvió, tuvo que haberse dado cuenta que eso estaba en el libro allá, en otra parte que no era la que tenían que estudiar. O sea, es que no me cabe en la mente cómo errores tan garrafales estén sucediendo en la evaluación. Y en detrimento de ellos, ¿verdad? Porque siempre las de perder las llevan ellos. Bueno, también tenemos que pensar que los tutores están separados por función, que hay tutores que hacen contenido, tutores que dan la tutoría y tutores que evalúan. Entonces vean el reto de articular. La UNED tiene que hacer un esfuerzo muy grande por tener mejores capacidades de comunicación entre nosotros, también de revisión de roles. Vieran la cantidad de personas que tienen asignados roles que son parecidos o la cantidad de procesos que se podrían automatizar. Por ejemplo, en finanzas tenemos una persona que tiene un sistema automatizado de egresos e ingresos de la UNED y otra que levanta una por una las facturas. Si nosotros usamos la tecnología para modernizar y actualizar procesos administrativos, esas personas podrían estar pensando en otras cosas. Si los encargados de cátedra y programa tuvieran menos funciones administrativas, podrían estar pensando en el proceso educativo. Si los administradores de centros tuvieran a veces que resolver menos cosas administrativas desde lo más pequeñito a que se está cayendo, digamos, que no hay internet, que no están cargados los aires, cosas así, ¿verdad? Si estuviera resuelto desde un sistema más expedito, podrían estar más concentrados en cosas sustanciales. Entonces, es un gran reto, ¿verdad? El tema de la autonomía para la toma de decisiones, por ejemplo, la contratación de tutores regionales, es una iniciativa importante que permite que gente de la comunidad tenga trabajo, que gente cercana a la UNED, que egresados puedan vincularse, egresados que ya entienden todo el sistema de educación, y habría que ir pensando en figuras de vinculación estudiantil. Por ejemplo, para investigación está la del estudiante vinculado, pero hay otras maneras de vincular estudiantes para que sigan de alguna manera construyendo UNED también cuando se hayan graduado. Pero bueno, gracias de verdad, un centro muy interesado, preguntas muy atinadas y esperamos que sigan contando por lo menos con nosotros, conmigo en el consejo también, ojalá que sí, que sigan sintiendo que hay diferentes maneras de hacer política y que uno también puede hacer campaña diciendo lo que quieren oír los que votan o hacer campaña abordando los temas sustanciales que nos preocupan desde una posición ética, también dando una buena imagen, digamos, de las personas que tenemos una posición crítica y sobre todo de compromiso con la UNED. Muchas gracias.